A ver, pensemos por un momento que la mente no es algo que se pueda dibujar en un mapa, que es más bien como un territorio salvaje, sin brújula, sin caminos marcados. Pues justo ahí nos mete esta historia, en un viaje que es una alegoría a lo más profundo de nuestra propia psique, un lugar que de hecho llama territorio sin mapas. Y bueno, la historia arranca justo con esa idea, ¿no? La mente como un laberinto que no para de cambiar. No es un lugar físico, claro, sino un espacio interior donde todo fluye y se transforma. Para nuestro protagonista Proteo, este mundo siempre ha sido como un abismo, uno que se ha pasado la vida entera tratando de evitar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no se trata de perderse por accidente, sino de buscarlo, de hacerlo a propósito. ¿Qué se puede encontrar cuando alguien decide por voluntad propia echarse un clavado en su propio caos interior? Empezamos con la primera parte, un territorio sin mapas. Este es, digamos, el despertar, el momento en que Proteo abre los ojos y no está en su cama, está en medio de su propia mente, un lugar que la verdad desafía cualquier tipo de lógica. Imagínense despertar en un lugar así. O sea, no hay paredes, no hay horizonte. El suelo que pisas se mueve poquito como si estuviera respirando. El aire se siente pesado y parece que cada cosa tiene vida propia. Es un paisaje totalmente surrealista, hecho con los retazos de la mente. Esta es la primera pregunta de Proteo. Apenas un susurro, lleno de confusión. Pero lo más raro, lo más inquietante, es que la pregunta no se va. Regresa a él como un eco, pero toda distorsionada, como si la hubiera dicho otra persona. El mismo espacio le está devolviendo su propia confusión. Y claro, en este paisaje tan extraño, Proteo no está solo. Casi de inmediato se topa con dos fuerzas que se oponen. Una dualidad que define su conflicto interno y que quizá nos suene un poco familiar. Aquí se ve el contraste clarísimo. Por un lado está la sombra. Es ese miedo que ya conocemos, esa voz que prefiere la seguridad de lo malo conocido que la incertidumbre de algo nuevo. Y por el otro la luz, esa chispita de curiosidad, esa intuición que nos empuja a ver más allá, aunque nos dé miedo. La voz de la sombra es una tentación muy fuerte. No te ofrece ser feliz, sino estar seguro en el sufrimiento que ya dominas. Es el argumento de la resistencia, esa voz que nos dice, mejor no le muevas, no vaya a ser. Y inmediatamente después, la luz responde. Pero no con una orden, sino con una pregunta. Suavecita, pero que cala hasta los huesos. Desafía a Proteo a que no se fije en el miedo que tiene enfrente, sino en de dónde viene ese miedo. O sea, de qué se está escapando en realidad. Y llegamos al punto de quiebre, el momento en que la parálisis se tiene que convertir en una decisión. Proteo tiene que elegir a qué voz le va a hacer caso. Y lo que elija, lo va a cambiar absolutamente todo. Este proceso es clave, para superar esa resistencia que todos tenemos. Empieza con ser honesto y admitir el propio miedo. Luego sigue una invitación a explorar, no es una orden. Después, el acto de dar un solo pasito, que siempre es el más difícil. Y finalmente, ese pasito se convierte en un compromiso para seguir caminando hacia lo desconocido. Y esta guía que le da la luz es crucial. La solución no es ir a pelearse con la sombra de frente, no todavía. El primer paso de un verdadero viaje interior es mirarse. Antes de querer pelear con los monstruos de afuera, hay que entender el propio paisaje de adentro. Y justo cuando Proteo da ese primer paso, su paisaje interior reacciona. Es como si su subconsciente empezara a proyectar cosas hacia afuera, materializando recuerdos y pedazos de su pasado que estaban por ahí, escondidos. De repente, empiezan a flotar a su alrededor fragmentos de su vida, como si fueran piezas de un rompecabezas de cristal. Es una forma muy poderosa de visualizar todo ese bagaje que a veces cargamos sin darnos cuenta. Cosas de las que nos arrepentimos, alegrías que ya olvidamos, decisiones que tomamos sin pensar. La reacción de Proteo es una mezcla de sorpresa y, la verdad, un poco de miedo. Es ese momento en el que uno se da cuenta de lo enorme que es su propio mundo interior. Y la respuesta de la luz, siempre, es tan simple pero tan demoledora. Todo eso ya estaba ahí. Justo cuando parece que las cosas se calman un poco, la tensión sube de nuevo. Se empieza a escuchar un sonido nuevo, una presencia que amenaza. Es Dreón, que podría ser un trauma guardado o un miedo mucho más profundo que todavía no se ha enfrentado. Su cercanía anuncia que el peligro es mayor. Y así llegamos al clímax de este primer viaje. Con esta nueva amenaza acercándose, Proteo se enfrenta a la prueba final. O se rinde al miedo o se aferra a su decisión de seguir adelante. La sombra le lanza su última oferta. Es la última oportunidad para dar marcha atrás, para volver a la seguridad de ese miedo que ya conoce.
sobre todo ahora que un peligro todavía más grande parece estar a punto de llegar. Después de un silencio que debió sentirse eterno, llega la respuesta de Proteo. Y no es un grito, ¿eh? Es una declaración tranquila pero súper firme, una vibración que se siente en todo su mundo interior. La duda del principio ya es determinación. Algo en él ya cambió. Y aquí está lo más importante. La decisión en sí misma es lo que lo cambia todo. No es algo que hace por fuera, sino esa resolución interna lo que fractura por completo el paisaje de su mente y revela capas mucho más profundas que estaban ocultas. Y al final, esta exploración nos deja con una pregunta que se queda resonando. La historia de Proteo es una alegoría, claro, pero la pregunta es muy directa. Si existiera el valor de quebrar las propias estructuras mentales, de mirar más allá del miedo conocido, ¿qué verdades, qué potenciales, qué nuevos paisajes se podrían encontrar esperando en esas grietas?